velocidad de reacción es el cambio en la cantidad de sustancia por unidad de volumen y también de tiempo. En términos exactos, es el cambio en la concentración en un tiempo determinado, al igual que lo hacíamos con el automóvil, al igual que lo hacíamos con la masa de la persona. Entonces acá determinamos la masa, la velocidad en metros sobre segundo del automóvil, que en principio ha recorrido en un segundo 2 metros y al cabo de 20 segundos recorrió 5 metros. Entonces, al hacer los cálculos de la velocidad, pues me da 0.16 metro segundo. ¿Listo? Por unidad de tiempo, ahí sería, que es en el segundo en este caso. También hicimos esto. Si se fijan, ya mejoré los dibujos, que los dibujos iniciales eran todos feos. Entonces acá los mejoré. Entonces este era para ilustrar el ejemplo de velocidad en pérdida de peso, de que una persona tenía una masa inicial, hizo ejercicio, tuvo una masa final y eso lo hizo en el transcurso de 4 semanas. Creo que esos no fueron los mismos datos que empleé con ustedes. Sin embargo, con otro curso, pues cambiamos el ejercicio para hacerlo un poco más real, que por ahí hubo comentarios de que no era real, que no se podía bajar todo ese peso, de que 25 creo que era muy poquito, que era la masa de un niño. Entonces se cambió los datos para... Exacto, profe, le iban a quedar unas estrías horribles. Exacto. Entonces lo cambiamos un poco más aterrizado a la realidad. ¿Listo? Entonces acá puse que inicialmente tenía 95 kilogramos y en 4 semanas redujo su masa en 35 gramos, teniendo una masa final de 60 kilogramos. Y eso lo hizo en 4 semanas. Por lo tanto, al realizar los cálculos de la velocidad, pues obteníamos esta de acá, la que les encerré en el recuadro de color rojo, que era 8.75 kilogramos semana. Pero también es de recordar que ese valor venía acompañado de un signo negativo. ¿Y qué significaba ese signo negativo? ¿Qué dijimos que era? ¿Y por qué se debía colocar ahí en la velocidad? Significaba como pérdida, creo. Exactamente. Entonces, cuando la magnitud que está variando en referencia al tiempo se está reduciendo, siempre va a corresponder un signo negativo. Entonces, por eso es que el resultado nos dio de esa manera. En física es un poco extraño encontrar velocidades negativas. Sin embargo, pues nosotros la podemos encontrar. Y en química también vamos a hacer uso de velocidades negativas. Entonces, recuerden, cuando una velocidad es negativa, significa que ese cambio o esa magnitud se está reduciendo. Por el contrario, si es positivo, pues no llevaría signo y estaría representando que esa magnitud está aumentando con el paso del tiempo. Esa es la interpretación que podemos hacer a partir de los valores de velocidad. Listo, niños. Ahora bien, cuando hablamos de reacciones químicas, esta sería una reacción química convencional en la que hay una serie de reactivos, una serie de productos. ¿Cómo yo mido la velocidad con la que cambia o qué magnitud tendría que utilizar para mirar cómo cambia en el tiempo? Yo podría manejar moléculas, entonces yo podría decir 6 moléculas de hidrógeno se pierden cada segundo. Eso ya sería una velocidad. Yo también podría hablarlo en términos de masa. Se produce una masa de 2 kilogramos cada hora de ácido hídrico. Eso también correspondería a una velocidad. Recuerden que siempre es la variación de una magnitud en referencia al tiempo. Y esas dos claramente son velocidades. Yo también lo puedo hablar en términos de moles. 6.022 por 10 a la 23 moles se pierden cada minuto. Eso también correspondería a una velocidad, porque ¿qué es lo que está cambiando? El número de moles. Y ese número de moles está cambiando en un tiempo determinado. Eso también es velocidad. Sin embargo, lo que usualmente se hace en el estudio de las velocidades de reacción es trabajar ese cambio en unidades de concentración.
y la concentración ideal para hacer todos los ejercicios es la molaridad. Entonces, ¿cómo entendemos la velocidad en términos químicos? La velocidad sería el cambio de ¿qué? ¿Qué es lo que les acabé de mencionar? ¿Qué es lo que cambia con respecto al tiempo? Una magnitud. En una magnitud. Y en el caso de la química, ¿cuál se usa ¿Moles? Ay, no sé. de forma La, convencional? la cantidad. No, no, cantidad de sustancia sería también lo mismo que moles. Pero yo les dije que se utilizaba una unidad en vez de las otras. ¿Cuál era esa unidad? ¿Qué? Entonces yo les había dicho de manera inicial, podemos trabajarlo en el cambio de moléculas, podemos utilizarlo en el cambio de masa, podemos hacerlo en el cambio de moles. Sin embargo, lo hacemos en referencia al cambio de concentración. ¿Listo? Entonces recuérdelo. La velocidad, cuando estamos hablando en términos químicos, es el cambio de la concentración de cualquier sustancia en referencia al tiempo. Entonces, eso es lo que vamos a escribir acá. Velocidad es el cambio de la concentración sobre el delta de tiempo. ¿Listo? De esa manera se define velocidad. Ahora bien, ¿cómo mediríamos la velocidad para toda esta reacción? Supongamos que hice esa reacción y obtuve los siguientes datos. Esos que les coloqué en la parte de abajo, esperen, los muevo un poquito a la izquierda para que queden mejor. Listo. Entonces, ¿cómo se mide las velocidades en el caso de una reacción química? Se miden las concentraciones iniciales de las sustancias y al cabo de un tiempo se vuelven a medir las concentraciones. Y a partir de esos datos, pues yo ya puedo calcular la velocidad. Pero de forma inicial, yo no voy a calcular la velocidad total de toda la reacción. Yo lo que puedo hacer es calcular la velocidad individual de las sustancias que participan en la reacción. ¿Cómo así, profesor? Pues yo puedo calcular la velocidad con la que desaparece o se transforma el hidrógeno en otras sustancias. Puedo hablar de esa velocidad. Yo también puedo hablar de la velocidad de desaparición del yodo diatómico, porque se está transformando en este. O también puedo hablar de la velocidad con la que se está formando el ácido hídrico. Es decir, que primero, de forma inicial, yo podría hablar de las velocidades individuales del hidrógeno, la velocidad individual del yodo y la velocidad individual del ácido hídrico, aplicando lo que nosotros vimos en los anteriores ejercicios, en lo que correspondía al cambio de la masa de la persona, a la velocidad del automóvil. Puedo aplicar eso mismo en química. ¿Y cómo haría eso? Entonces, ¿yo cómo calcularía la velocidad del hidrógeno? ¿A qué sería igual la velocidad del hidrógeno? Ahí, si me entendieron. ¿A qué sería? Hay un punto al que me diga. ¿Velocidad del hidrógeno qué va a ser igual? No, a la masa no. Recuerden esta expresión. La que tengo acá, la que les voy a encerrar en un cuadrado. ¿Concentración? Pero, ¿qué cosa de la concentración? Ahí les faltó esa partecita. El cambio de la concentración. ¿Listo? Entonces, velocidad del hidrógeno va a corresponder a cambio. Si estoy hablando de hidrógeno, el cambio en la pues de hidrógeno, De pues H2. claramente, exactamente de H2, porque de ese es el que voy a realizar el cálculo de la velocidad. Entonces, yo como expreso concentración de aquí en adelante, yo cuando escriba corchetes cuadraditos, va a corresponder concentración molar. Y de esa misma manera se hace en los libros de texto, así lo van a encontrar en la internet. ¿Listo? Entonces, es el cambio de la concentración molar, ¿de quién? Del hidrógeno. ¿Sobre qué? Ahí llevo solamente una partecita. ¿Qué me faltaría ahí abajito? ¿El cambio en el tiempo? El cambio en el tiempo. Muy bien.
Listo. Bien. Ahora, reemplazando esos datos, la velocidad del hidrógeno va a corresponder al cambio de concentración del hidrógeno. Por lo tanto, es la concentración del hidrógeno final, simbolicémoslo de esa manera, menos la concentración que acá me lo cambió, concentración del hidrógeno inicial, sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Velocidad del hidrógeno, por lo tanto, va a corresponder. ¿Cuál es la concentración final del hidrógeno? Según esos datos que encontramos en la parte de arriba. ¿Cuál sería la concentración final? Solamente nos estaríamos fijando en esta parte. Un 1 molar. ¿Listo? Se lee de esa manera. ¿Listo? Bien. Entonces la concentración final, que fue al cabo de 5 minutos, fue de 1 molar. Listo. ¿Cuál fue la concentración inicial de hidrógeno? ¿Cuál sería la concentración inicial de hidrógeno? 2 2 molar. molar. Muy bien. Exacto. Listo. ¿Cuál sería el tiempo final? 5 5 minutos. minutos. Exactamente, muy bien. ¿Y el tiempo inicial? 0 minutos. 0 minutos. Muy bien. Entonces sí me entendieron. Listo. Desarrollando el cálculo, la velocidad del hidrógeno va a corresponder a 1 menos 2, ¿cuánto me da? Me daría menos 1 molar. Dividido en 5. 5 minutos. ¿Cuánto me da 1 dividido en 5? 0, ¿cuánto? 1 dividido en 5. 0,2. Exacto. Menos 0,2. ¿Y qué unidades me queda la velocidad? Mol, molar, minuto. Concentración molar, minuto. Listo. Ahí ya obtuve la velocidad con la que se está desapareciendo el hidrógeno. Y de hecho, este signo negativo me está indicando eso, que la concentración con el tiempo, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Qué simbolizaba ese signo negativo? ¿Qué significaba, niños? ¿Que disminuyó? Que se está reduciendo, que está disminuyendo con el paso del tiempo. Ay, espera, ahí me quedo. 0,2 molar por minuto. Es decir, que cada minuto que pase en esa reacción química se va a reducir la concentración en 0,2. ¿Listo? Eso es la interpretación de este resultado. ¿Y por qué es negativa? Porque se trata de un reactivo. Entonces, los reactivos, recuerden que se van a empezar a consumir para generar el producto en cuestión o los productos si hablamos de otras reacciones químicas. ¿Listo? Entonces, si me entendieron, ¿cómo sería la velocidad del yodo diatómico? ¿A qué correspondería esa velocidad? Lo acercamos un poco más acá. La velocidad del yodo, ¿a qué será igual? A ver, velocidad del yodo. Ahora nos pasamos a este de acá. ¿Cómo empezaría el ejercicio o ese cálculo? ¿Qué empezaría diciendo? Velocidad del yodo es igual a, miren el anterior ejercicio. Cambio de ¿A qué? concentración. Al cambio de la concentración, lo acercamos, al cambio de la concentración ¿de quién? Uy, ya sé, del yodo, porque es la sustancia que estoy midiendo la velocidad. Pero daría lo mismo, profe. En este caso daría lo mismo, porque fíjense que
la concentración inicial era la misma del hidrógeno y la concentración final es la misma del hidrógeno. Por lo También es tanto, tiempo. pues me ahorro cálculos exactamente en el mismo tiempo. Entonces, la velocidad del yodo también va a corresponder a 0.2 molar minuto. Listo, ya desarrollé ese cálculo. Gracias a él por notar eso. Entonces, sencillamente, pues ya tendría el cálculo realizado. Entonces, esta es la velocidad con la que se desaparece el hidrógeno. Esta sería la velocidad con la que se desaparece el yodo. Y me faltaría la velocidad con la que se produce el HI, el yoduro de hidrógeno. ¿A qué sería igual la velocidad del yoduro de hidrógeno? ¿Cómo sería la expresión? ¿Sería el cambio de qué? De concentración. Exactamente, el cambio de la concentración de esa sustancia, del HI, respecto al cambio en el tiempo. Desarrollando el cálculo, velocidad de HI va a corresponder a la concentración final. Miren acá, la concentración final es de 2 molar, porque es al cabo de los 5 minutos. Entonces, 2 molar menos la concentración inicial, que es 0 molar. ¿Y por qué 0? Alguien me explique ahí. Porque la concentración inicial, es decir, en el tiempo 0, del yoduro de hidrógeno es 0. ¿Por qué ese valor? Nadie, ahí por 3 puntos. Ni idea. Porque aún no se ha hecho como la reacción. Exactamente, muy bien. Es decir, que en el tiempo 0 no ha empezado la reacción, y si no ha empezado la reacción, pues no se habrá formado nada de este. Pero al cabo de 5 minutos, pues ya se formó una determinada cantidad que correspondería a esta concentración de acá. ¿Listo? Ahora bien, el cambio en el tiempo. El tiempo final fueron 5 minutos y el tiempo inicial fueron 0 minutos. ¿Cuánto me daría 2 dividido en 5? Que ahí ya me quedaría de esa manera, HI. Menos 0,4. ¿Menos 0,4? No, ahí no me daría negativo. 0,4. 0,4. Gracias. 0,4 molar minuto. Listo, ya. Determiné la velocidad con la que se desaparece el hidrógeno, la velocidad con la que desaparece el yodo, y fijémonos que acá la velocidad me da positiva. ¿Y qué significa que sea positiva esa velocidad? ¿Qué ¿Qué gana? significaba? ¿Está aumentando? Que está aumentando. A medida Muy del bien. tiempo. Exactamente, en relación al tiempo. Entonces, estos dos se están reduciendo y este está aumentando. Pero si nos fijamos, ¿las 3 velocidades me dieron igual? ¿Será que sí? Fíjense que esta y esta me dieron igual, menos 0.2 molar minuto. Sin embargo, esta última velocidad, que correspondería al yoduro de hidrógeno, me dio casi el doble de esta de acá. Me dio 0,4 molar minuto. Entonces, eso no es nada conveniente porque, por ejemplo, digamos, Brigitte puede hacer este cálculo utilizando el hidrógeno. García puede hacer el cálculo utilizando el yodo. Y digamos que Karen puede hacer el cálculo empleando el yoduro de hidrógeno y le da esto. Entonces, las 3 tendrían resultados diferentes. Bueno, estas 2 tendrían resultados iguales, pero si cambiamos de reacción química, probablemente los 3 resultados sean diferentes. Entonces, no es nada conveniente. Supongamos que Brigitte dice, no, es que la velocidad con la que ocurre esta reacción química es de menos 0.2. Por allá dirá otra persona, no, bueno,
Sí, efectivamente es de 0,2 molar minuto, pero otra persona podría decir, no, a mí utilizando el yoduro de hidrógeno me dio 0,4. Entonces, habría que buscar una expresión para que sin importar cuál sustancia yo tome, tenga el mismo dato de velocidad. Pero ¿cómo hago eso? Entonces, para eso se emplea algo denominado ecuación de velocidad. ¿Y para qué me sirve eso? Para lo que les decía anteriormente, sin importar si yo tomo si yo tomo o si yo tomo me dé siempre el mismo resultado. Entonces vamos a ver por qué las velocidades cambian. En primera medida, ¿qué es lo que difieren estos resultados? ¿Cuál es la diferencia entre estos resultados? Entre este y entre este. ¿Cuál es una primera diferencia? A ver, ¿cuál es la diferencia entre esos resultados? Ahí por más puntos adicionales. Diferencia en los resultados. ¿Qué diferente tienes? Menos 0,2, menos 0,2 y 0,4. Que uno dio negativo y el otro dio positivo, ¿sí? Muy bien. Entonces, los reactivos, si se fijan, me dan negativo y los productos me dan positivo. Primera diferencia. Listo, eso es claro. Ahora, ¿cuál es la segunda diferencia? En esa les ayudo. La otra diferencia es que acá me dio el doble de la velocidad de estas dos sustancias. ¿Y a qué se pudo deber eso? Si nosotros nos fijamos en la reacción, fíjense que los coeficientes también permiten que varíe esa velocidad. ¿Por qué? Porque la relación es de 2 a 1 con los dos reactivos. Por cada uno de este se forman dos de este, por cada uno de este se forman dos de este. Si yo tengo esta velocidad, pues yo voy a tener el doble de la velocidad de este, y efectivamente ocurrió de esa manera. Si yo tenía 0,2 como velocidad, pues va a pasar a 0,4, porque la estequiometría también afecta la velocidad con la que se produce o con la que se gasta una sustancia. Entonces, debemos hacer unos ciertos ajustes para expresar esa ecuación de velocidad. Entonces, ¿cómo va a quedar? La velocidad, en este caso ya sería la velocidad general de toda la reacción. Entonces, ya le podría llamar velocidad de reacción. La velocidad de reacción puede ser tomando, por ejemplo, el hidrógeno. El cambio en la concentración del hidrógeno sobre el cambio en el tiempo. Sin embargo, yo quiero que todas las velocidades me queden igual. Y lo más fácil es que todas me queden positivas. ¿Qué tendría que hacer en este caso para que este dato me quedara positivo? ¿Qué tendría que agregarle? ¿Qué tendría que agregarle a esta expresión para que siempre esta velocidad me dé positiva? ¿Qué tendría que agregarle acá de manera inicial? ¿Ni idea? ¿Por qué ¿El no cero? cero? No cero, no propiamente. Tengo que agregarle un signo. ¿Qué signo le Menos. coloco? Menos. Menos, Muy que bien. menos por menos Entonces, daría más. exactamente. Entonces, si yo le coloco un menos acá y este resultado me da negativo, negativo y negativo me da positivo. Ahí ya arreglé ese problemita. ¿Listo? Ya sé que siempre me va a dar positivo. Listo. Eso también sería igual al cambio en la concentración del yodo. Acá me faltaron los corchetes de la concentración. Listo. Sobre el cambio en el tiempo. También como es un reactivo y yo sé que me da negativo, pues le voy a añadir un signo negativo. Ahí ya me da positivo. Y esto también tendría que ser igual al cambio en la concentración del yoduro de hidrógeno, que ese ya estaba positivo, entonces no le debo agregar nada más.
Listo. ¿Cuál es la otra diferencia? Que este me da 0,2, este me da 0,2 y este me da 0,4. ¿Cómo hago para que este 0,4 me dé 0,2? ¿Qué operación tendría que hacer para de este pasar a este? ¿Dividirlo? Dividirlo por ¿cuánto? ¿2? Por 2. Muy bien. Y si se fijan, ese 2 es el que aparece acá como coeficiente. Entonces, yo puedo dividirlo por 2 o que lo que es lo mismo, multiplicarlo por 1/2. Si se fijan, es lo mismo. Acá 1/2, me faltó la rayita. ¡Listo! Entonces, si yo hago este cálculo, pues me tiene que quedar las velocidades igual, independiente si yo tomo el hidrógeno, independiente si yo tomo al yodo, independiente si yo tomo al yoduro de hidrógeno, porque ya la ajusté. ¿Listo? Ahora, si acá yo multiplico por 1/2, es lo mismo que decir que yo multipliqué por la inversa del coeficiente estequiométrico. Y lo mismo tendría que hacer acá. ¿Cuál es la inversa de 1? Pues 1 sobre 1. Pues no se tendría que colocar, pero para efectos de entendimiento lo voy a colocar acá. 1 sobre 1. Acá también lo tendría que multiplicar 1 sobre 1. Y de esa manera, sin importar qué sustancia yo tome de esa reacción química, pues voy a tener siempre el mismo dato. Entonces, fijémonos. Si yo tenía que la velocidad de desaparición del hidrógeno era menos 0,2 y la multiplico menos 1, ¿cuánto me queda? Menos 0,2 por menos 1, pues 0,2 molar minuto. ¿Listo? En el segundo caso, si yo tengo 0,2 menos 0,2 y la multiplico por menos 1, pues me va a dar 0,2 molar minuto. Y si yo tengo que la velocidad con la que aparece el yoduro de hidrógeno es 0,4 molar minuto y la divido en 2, pues me va a dar 0,2 molar minuto. Si se fijan, las velocidades me dieron igual y eso era a lo que yo quería llegar. Entonces, esta expresión, esta de arribita, es la que yo voy a utilizar para que sin importar qué sustancia tome, obtenga el mismo valor de velocidad. Entonces ya, si Brigitte hace el ejercicio con el hidrógeno y aplica esta expresión, le va a dar el mismo caso, en el mismo valor, perdón, que si lo hiciera, por ejemplo, Karen, a partir de esta expresión y le va a dar también 0,2. Y supongamos que Rengifo ahora hizo el cálculo de la velocidad, pero utilizando el yoduro de hidrógeno, pero utilizando esta expresión, también le dio igual. Entonces, esto es lo que se hizo para que todos los datos, todos los experimentos, pues cuadraran y se pudieran entender una persona con la otra persona en términos de la velocidad con la que se efectuaba la reacción química. ¿Listo? Esto es la ecuación de velocidad. ¿Y cómo yo sabría cuál es la ecuación de velocidad sin importar qué reacción química sea? Entonces se los voy a mostrar acá. Supongamos una reacción típica en la que hay dos reactivos, A y B, y se transforman en dos productos C y D. A, B, C, D minúscula son los coeficientes que nosotros colocamos para balancear la ecuación química. Si nosotros decimos cuál es la velocidad de reacción, va a ser igual a ¿qué? Entonces, va a ser igual a la inversa del primer reactivo que multiplica al cambio de la concentración de A sobre el cambio en el tiempo. Y esto tiene que ser negativo. Acá debo poner un negativo, si es reactivo. Ahora, esto también tendría que ser igual a negativo, la inversa de este coeficiente, por el cambio en la concentración de B sobre el cambio en el tiempo, que tendría que ser igual
ahora voy con C y D, que sería la inversa del coeficiente por el cambio en la concentración de C sobre el cambio en el tiempo. Como es producto, yo no le debo agregar ningún signo, lo dejo tal cual. Y esto sería igual a 1 sobre D, la inversa del coeficiente, por el cambio en la concentración de D sobre el cambio en el tiempo. Y listo, esa es la expresión de velocidad. Entonces, si yo quiero calcular la velocidad con la que se produce esta reacción de manera general, yo puedo utilizar esta partecita de acá, o bien puedo utilizar esta partecita de acá, o bien puedo utilizar esta partecita de acá, o si quiero puedo utilizar solamente esta partecita. ¿Listo? Si me entendieron, vamos a comprobar. Paso esto más abajo. Supongamos la siguiente reacción. Supongamos que el hidrógeno reacciona con nitrógeno para producir amoníaco. Pregunta, niños, ¿esa reacción está balanceada? No, No está balanceada. ¿Cuáles serían los coeficientes para poderla balancear? espérame que no me acuerdo. A ver. ¿Cuáles serían? Espere, profe. Sería 3H2 más N2, que da igual a 2NH3, creo. Entonces, 6 de hidrógeno, 6 de hidrógeno, 2 de nitrógeno, 2 de nitrógeno. Listo, Brigitte, ahí quedó ya balanceada. Esos serían los coeficientes. Ahora, si yo quiero calcular la velocidad de la reacción, ¿cuál sería la expresión de velocidad que sin importar qué sustancia tome me dé los mismos valores? ¿Cómo empezaría? Entonces empezaría por estos. Entonces yo voy a hacer este ejercicio y ustedes hacen el siguiente. En el caso puntual de esta reacción, si yo tengo esto de acá, pues empezaría diciendo, el hidrógeno como es un reactivo, va a venir acompañado de un signo negativo. Y lo voy a multiplicar por la inversa del coeficiente, es decir, 1/3. Y correspondería al cambio en la concentración de hidrógeno sobre el cambio en el tiempo. Listo, ahí ya puedo calcular velocidad de reacción. Y eso tiene que ser igual a ¿qué? Este también, como es reactivo, vendría acompañado de un signo negativo. Y la inversa del coeficiente sería 1 sobre 1. Pero entonces no lo coloquemos, 1 sobre 1 pues ya me da 1. Entonces sería menos el cambio en la concentración de nitrógeno sobre el cambio en el tiempo. Y eso sería igual a ¿qué? A esta otra sustancia. Como es un producto, pues no le tengo que agregar nada de signos. No le tengo que agregar el signo negativo. Y como el coeficiente es 2, lo tengo que multiplicar por la inversa de ese coeficiente, que sería 1/2. Entonces, si yo tengo datos experimentales, calculo cómo varían las concentraciones, por ejemplo, en 10 minutos, y hago estos cálculos, todo esto me tendría que dar igual. Si hago esta operación, me tendría que dar igual que si hago esto, igual que si hago esto. ¿Listo? Esa es la expresión de velocidad de reacción y de esa manera se calcula. Entonces, pongamos otra reacción química. Supongamos la reacción de, coloquemos aluminio, que reacciona con ácido clorhídrico para producir AlCl3 más hidrógeno diatómico. Para balancear esa ecuación química, tendría que colocar acá un
Acá no me serviría un 3, acá tengo que colocar un 2, 2 por 3, 6, acá un 6, 6 de hidrógeno, 3 de este y 2 de este. Listo, ahí me quedaría balanceada. Listo, la velocidad de reacción, ¿a qué sería igual? Ese de ustedes me la tienen que dar. ¿Cómo podría calcular velocidad de reacción? Fíjese en el anterior ejemplo, ¿qué es lo que Uno sobre tendríamos que... dos. Entonces quedaría como la primera Menos. parte es Menos un menos, medio. menos un medio, que multiplica ¿qué? El Cambia aluminio. la concentración de aluminio Es Exactamente por el sobre el tiempo. cambio en el tiempo. Sobre el cambio de tiempo. sobre el cambio en el tiempo, y eso tiene que ser igual a ¿qué? Menos Menos un un medio. Menos Menos un sexto, muy esto, bien, que Ah, sí, multiplica un sexto. al cambia cambio la de la concentración concentración, de HCl. muy bien, sobre el Cambia cambio en el en el tiempo. tiempo. cambio del tiempo. Y eso tiene que ser igual a ¿qué? Un medio. A un Un medio. medio del cambio de la concentración de ¿quién? AlSL3 A LCl3 sobre sobre el el cambio cambio en el en el tiempo. Cambio tiempo. del tiempo. Y esto debe ser igual Un Ah, A un tercio. tercio. un tercio del cambio en la concentración del Tercio. hidrógeno profe, está un sobre el poquito cambio torcido. Cambio del en tiempo. el tiempo. Uy, sí, demasiado. Pues simplemente volteé en el computador un poquito para que se vea recto. Me duele el cuello. Listo. Listo. Entonces sí me entendieron. Y de esa manera nosotros podemos calcular velocidades. Entonces, ya estaríamos listos para un primer ejercicio. Ay, no. ¿Dónde tengo el ejercicio? Claro. Es que usted Miren el de explica acá. una cosa y luego pone otra. Ay, qué mentira. Vamos a hacer este ejercicio entre todos. Y después ustedes hacen otro diferente. Entonces acá tenemos la reacción de formación del amoníaco. Nitrógeno más hidrógeno forma 2 moléculas de amoníaco acá por cada 3 moléculas de hidrógeno. Dime. Volvió el amoníaco. Sí, es que es muy sencilla y se puede aplicar para muchas cosas. Bueno, Bien, cuando se efectúa la reacción química, según la anterior ecuación, se evidencia que la concentración de hidrógeno se reduce de 1 molar a 0,45 molar. Calcule la velocidad de reacción, BR, y después calcule la velocidad de formación del amoníaco. Listo, ya, facilito. Entonces, ¿cuál sería la expresión de velocidad de reacción para esta ecuación? Pues ya la tenemos. Recuerden que ya la hallamos por acá. Ese fue el que yo hice acá, que era esto mismo. Entonces simplemente lo voy a copiar y lo voy a pegar allá. Espérenme. Ahí. Listo. Entonces ya tengo la primera partecita. Entonces, si yo quiero calcular la velocidad de reacción, pues podría utilizar cualquiera de las sustancias que está acá. Yo para calcular la velocidad de reacción solamente puedo tener esto, o bien puedo solamente calcular esto, o simplemente calcular esto. Pero, ¿cuál es el dato que me da el ejercicio? ¿Qué expresión tendría que utilizar? ¿La 1, la 2 o la 3? la 1. La 1, ¿por qué, Brigitte? Porque ahí dice que se evidencia la concentración de hidrógeno. Que se reduce. Exactamente. Entonces, yo no tengo los datos de nitrógeno, no lo puedo hacer. Yo no tengo los datos de amoníaco, tampoco lo puedo hacer. Pero sí tengo cómo varía la concentración del hidrógeno en el tiempo. ¿Listo? Ay, pero acá creo que me faltó colocar el tiempo en el que se efectúa. Cuando se efectúa la reacción química según la anterior ecuación, se evidencia la... Acá me faltó el tiempo. Entonces arreglémoslo ahí rápido. Al cabo de 10 segundos. Ahí me faltó eso. Listo, ahora sí lo puedo hacer.
Entonces, como me dijo Brigitte, tendría que utilizar solamente esta partecita. Entonces, la velocidad de reacción va a corresponder a 1/3 menos 1/3 del cambio en la concentración del hidrógeno. Cambio en la concentración del hidrógeno sobre el cambio en el tiempo, reemplazando. Eso sería menos 1/3 que multiplica al cambio en la concentración del hidrógeno, es decir, la concentración del hidrógeno final menos la concentración del hidrógeno inicial sobre el cambio en el tiempo, es decir, el tiempo final menos el tiempo inicial. Reemplazando ahora sí, menos 1/3. ¿Cuál fue la concentración final del hidrógeno? Pero yo no veo. 0,45. 0,45, muy bien. 0,45 molar menos la concentración inicial del hidrógeno. 1 molar. 1 molar. Un molar, sí. Sobre el cambio en el tiempo. En este 10 caso, segundos. 10 segundos. Segundos. 10 segundos Menos 0. menos 0 segundos. Muy bien. Por lo tanto, la velocidad de reacción va a quedar 1/3 menos 1/3. 0,45 menos 1, ¿cuánto les da? Eso me daría 55. 0. ¿Qué? 55 menos. No, creo que da 0,35. ¿Me dijiste 0,35? 0,45 menos 1. Menos Cero. 0,55. Menos 0,55. Así. Entonces acá me daría 0,55 Sobre 10. sobre 10. ¿Y qué pasa con ese signo negativo? ¿Será que lo puedo seguir conservando? Pues no, fíjense que acá menos con menos me da más. Entonces ya podría borrarlo ahí, porque ya me da positivo. Listo. ¿Cuánto me da 0,55 dividido en 10? 0,055. 0,055 molar segundo. Y ahora, eso dividido en 3, ¿cuánto me daría? O multiplicado por 1/3, que es lo mismo. 0,50. 0,018. Entonces me daría 0,018. 18 molar segundo. Esas serían las unidades. Y ya. Entonces, sin importar que yo no tuviera el dato del nitrógeno, sin importar que yo tuviera el dato del amoníaco, pues yo pude calcular la velocidad de reacción general para la producción, o para este caso específico de la producción del amoníaco. Y yo llegué a que la velocidad de reacción era 0,018 molar cada segundo. ¿Listo? Entonces en el segundo 2 va a reaccionar el doble. En el segundo 3 va a reaccionar el triple. Así sucesivamente. Y acá ya tendría la velocidad de reacción. Fácil, difícil. Más o menos. Más o menos. Profe, ¿cuándo Está sube la bien. grabación? Fácil. Hoy Ah, bueno. yo creo que vamos a dejar hasta acá, porque ya son muchas cosas por hoy. Mire todo lo que vimos. Parece complejo, pero es muy sencillito. Y básicamente los ejercicios son así. Ay, Eso pero acá espero. me faltó la última partecita. Ah, sí, me faltó la última. Entonces acá ya Ay, tendría, ¿para qué se dio cuenta? acá ya tengo el A. Rápidamente, el B. Es muy rápido. Acá me dicen la velocidad de formación del amoníaco. Entonces, ¿a qué va a corresponder la velocidad de formación del amoníaco? ¿A qué es igual la velocidad de formación del amoníaco? 1 sobre 2. Pero Nueve. ahí ya no tendría que utilizar este fraccionario, porque solamente me estoy refiriendo a la velocidad del amoníaco. Entonces va a corresponder a lo mismo que tengo acá. Siempre la Cambiarlo. velocidad de una sustancia, el cambio de la concentración sobre el cambio en el tiempo. Entonces, ¿a qué sería igual esto? Al cambio de amoníaco. Al cambio
del amoníaco sobre el cambio en el tiempo. Ahora la pregunta es, ¿será que yo tengo el cambio de concentración del amoníaco? No. No. No, No. No. pero yo puedo llegar a deducir otra expresión a partir de acá. Como yo ya tengo la velocidad de reacción, que esta es esta BR, yo puedo decir que la velocidad de reacción es igual a un medio de la velocidad de la concentración de amoníaco sobre el cambio en el tiempo. Pero, ¿qué es lo que yo debo obtener? Solamente esto. Es decir, solamente esto de acá. Entonces, ¿qué es lo que me tocaría hacer? Ya me perdí. Entonces vuelvo. Yo tengo que la velocidad de reacción es igual a un medio del cambio de la concentración del amoníaco respecto al tiempo. Y yo solamente quiero obtener esto, sin este un medio. ¿Qué pasaría con ese un medio? ¿Se va? ¿Se ¿Y divide? cómo se va? ¿Lo reemplaza? No sé. ¿Se No, divide? ¿Se multiplica? No sé. es como si yo tuviera velocidad de reacción es igual a un medio por X. ¿Cómo despejo X? X es igual a 1 por 2. ¿Y cómo? No, ¿cómo hiciste ese despejo? Ya no sé. Supongamos que tengo esto. ¿Ustedes cómo Sería despejan esta X? ¿Dónde pasarían este 2? X por 2. No. Les pongo otro ejemplo, ya solamente matemático. 3 es igual a un medio de X. ¿Cómo despejan esa X? X sería igual a ¿qué? oh, 3 por 2 es ¿A 3? Sí. No, miren, un medio de 3 por 2 X, por 1. mira, 3, entonces acá X por 1, X medios. Entonces, si yo quiero dejar la X solita, este 2 que está dividiendo pasa al otro lado ¿a qué? Multiplicar. A multiplicar. ¿Y 3 por 2 cuánto me da? Yo le 6. dije eso, profe. Pero no lo digo bien o no lo entendí. Yo dije 3 por 2. Ay, Bueno, era de esa manera. Entonces, si acá yo tengo esta expresión de acá, este 2, ¿qué tendría que hacer con este 2 que está en la parte de abajo? Pasarlo al otro lado ¿a qué? multiplica. A Multiplicar. multiplicar. Entonces, 2 veces la velocidad de reacción va a corresponder al cambio en la concentración del amoníaco, acá sería del NH3, dividido en el cambio en el tiempo. ¿Será que yo ya tengo esta? Pues claro, mírenla acá, fue este dato que nosotros hallamos acá. Esa es la velocidad de reacción. Entonces, si yo multiplico 2 veces 0.018, acá me faltó un 0, 0.18 molar segundo, voy a obtener el cambio en la concentración del amoníaco respecto al tiempo, que eso vendría a ser igual que la velocidad de formación del amoníaco. ¿Difícil? ¿Fácil? Y ahora simplemente hago ese cálculo. 2 por 0.018 me da 0.036. exactamente. Entonces, 0.036 correspondería a la velocidad de formación del amoníaco. Ah, y acá me faltaron las unidades, perdón. Acá, molar segundo. Esa sería la velocidad de formación del NH3. Entonces, fíjense que en el punto B, a mí no me dio 36. entonces, ¿cuánto? A mí sí. Así con los mismos ceros, pero bueno, no sé por qué. Entonces, fíjense que acá yo pude haber calculado de manera directa esta velocidad del amoníaco si tuviera el cambio de la concentración, pero como yo no tenía el cambio de la concentración, pues usé la expresión de velocidad general de toda la ecuación y de ahí despejé solamente esta partecita, que es esta misma. Miren,
Esto que encerré en el circulito es esta misma partecita, que es la que yo tuve que despejar. Entonces, para que me quedara solito, pasé el 2 a multiplicar. Y 2 veces la velocidad de reacción es la velocidad de formación del amoníaco. Y ya. Easy or hard o very hard. Entonces, niños, espérenme en un momento y les pasaría la asistencia. Y la otra clase hacemos más ejercicios. Pero ya sería... Profe, yo no tengo chat. Ah, espera, ya me avisas. Espera. Profe, ¿y cuándo es la otra clase? Como por allá en un mes. Ah, ok. Claro, No, porque a mí se me olvida ya la todo. tuvimos el lunes. Toca llegar a hacer un recorderis. Sí. No, toca Sí, llegar a pero hacer un quiz. Ay, no. no. Tenga por Claro, seguro una que todo evaluación. pierda. Una evaluación sorpresa. Ay, no. Ya no sorpresa. Expulsado de la sala. Que sí. Silenciado. Bueno, niños, entonces ahí les paso la asistencia. Ah, pero nos veríamos en biología. Ay, yo tenía que hacerles un anuncio de eso. Mañana tenemos biología a la primera hora, pero va a corresponder encuentro asincrónico. Y el encuentro se va a centrar en responder a un cuestionario que se los voy a dejar desde ya en Moodle. Eso obviamente solamente lo voy a habilitar en el tiempo de la clase. Entonces usted se levanta a la misma hora y empieza a hacer el cuestionario. Y si lo acaba rápido, pues se puede dedicar a otra cosa. Si tenemos dudas. Miran los videos. Ah, sí. Claro. Es que ver videos de 1 hora. Ay, no. Ay, ¿qué tal? ¿Ustedes lo pueden adelantar? Ay. Listo, entonces recuerden, el día de mañana vamos a tener encuentro asincrónico en biología. Entonces, en el tercer periodo, al finalizar, les va a aparecer cuestionario sistema nervioso. 6 preguntas muy sencillitas. Bueno, preguntas no, hay diferentes cosas. Unas de completar un texto, otras de arrastrar las partes de una neurona, por ahí les adelanto eso. También hay un video de una partecita de juegos mentales. Hay de relacionar. Hay diferentes preguntas ahí. Bueno, profe, gracias. Bueno, niños. Chao, se cuidan. Feliz día. Profe, una pregunta. Dime, Valentina. Profe, ¿usted ya subió la nivelación? Sí. Ah, bueno, listo. Gracias. Bueno. Chao, profe. Chao, niños. Se cuidan. Chao, profe. Chao, Vanessa. Chao, Ávila. Chao, Rueda. Chao, profe. Chao, Nicole. Chao, niños.